La verdad oculta. Lo que la mesera descubrió de la millonaria japonesa no lo creerás. La noche estaba oscura y llovía a cántaros. La pequeña cafetería en el centro de la ciudad se iluminaba con el parpadeo de las luces de neón, reflejándose en el charco formado en la acera. Patricia, la mesera, siempre había sentido que había algo extraño en esa misteriosa clienta. La millonaria japonesa que venía cada semana a tomar su café negro, como la tinta en sus manos. Su elegancia era innegable, pero había un misterio detrás de esos ojos almendrados, un secreto que probablemente podría romper cabezas. Una tarde, mientras servía la mesa, Patricia notó que la mujer dejaba caer un pequeño objeto brillante al suelo. Era un jade en forma de dragón, espetado de matices verdes que reflejaban todas las sombras de la caverna de un tesoro. El corazón de Patricia se aceleró de inmediato. Esa no era una joya cualquiera, podría valer una fortuna. Daba miedo, sí, pero también excitaba. La mujer, al darse cuenta de que había perdido algo, se volvió con una mirada que heló a Patricia. Era como si pudiera leerle el alma. La tensión creció en el aire. «Eres una ladrona, ¿verdad?», murmuró la mujer suavemente, mientras la cafetería se llenaba de murmullos nerviosos de los otros clientes. Patricia, con la sangre congelada, sintió como una gota de sudor corría por su frente. No podía permitir que eso terminara así. Se adentró en el asunto, lo que descubrió posteriormente cambiaría su vida para siempre. Las semanas siguientes estuvo atenta a cada movimiento de la millonaria. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos guardaba? Patricia empezó a notar detalles extraños, como las conversaciones furtivas que mantenía por teléfono, a veces en un idioma que no reconocía. La mujer pasaba su tiempo revisando documentos empaquetados en tonos oscuros, a veces. Su mirada se perdía en el horizonte, como si estuviera esperando algo o a alguien. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas el contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta. De verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras se adentraba más en la vida de la mujer, Patricia sintió que había cruzado una línea peligrosa. Algo oscuro y amenazante se avecinaba. Una noche, encontró una misteriosa carpeta entre las cosas de la mujer, con un símbolo que no podía identificar, pero que se le antojaba inquietante. ¿Qué secretos ocultos estaba revelando? Con cada nueva revelación, su curiosidad se transformaba en una mezcla peligrosa de miedo y asombro. Patricia sabía que estaba tocando un mundo que no entendía, un lugar donde el peligro acechaba tras cada esquina. Y así, a medida que se acercaba a la verdad, la pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarlo, o se vería atrapada más allá de donde nunca pudo imaginar? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Patricia. La imagen del jade en forma de dragón no dejaba su mente. Ese pequeño objeto era solo la punta del iceberg de algo mucho más grande y aterrador. Mientras reevaluaba cada mirada, cada palabra de la millonaria, la realidad de la situación se tornaba cada vez más clara. Debía descubrir la verdad una noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía pesado y cargado de misterio. Patricia se encontraba tras la barra, limpiando las tazas y escuchando el murmullo de los clientes, cuando vio a la mujer entrar. Detrás de ella, un hombre alto de aspecto inquietante tomó asiento encubierto en sombras. Cada rasgo de su rostro parecía estar diseñado para infundir temor. Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hoy no quiero café», dijo la millonaria, sus ojos recorrieron la habitación. «Necesito algo más urgente». Patricia no pudo evitar escuchar cuando la mujer murmulló con el nuevo cliente en un tono grave y bajo. La curiosidad la consumía. ¿De qué hablaban? Las palabras brotaron como un veneno en su mente, algo relacionado con un acuerdo. Un intercambio de secretos, sin duda. La tensión se apoderó de ella. Tenía que acercarse, escuchar. El hombre se inclinó más cerca, y a pesar de la distancia, Patricia pudo oír su voz profunda.
Las pruebas están en marcha. Si llegamos a perder el tiempo, perderemos todo. La millonaria asintió y le pasó lo que parecía ser un pequeño sobre oscuro, sellado con un símbolo que hiciera temblar a cualquiera que entendiera su significado, un dragón yuna. Es una sociedad secreta, pensó Patricia, su corazón latiendo desbocado. No podía haber vuelta atrás, estaba en medio de algo inmenso, algo peligroso. Decidida a no dejarse atrapar por el pánico, se acercó al hombre y la mujer, fingiendo atender su mesa. Pero a medida que acercaba su mano, el sonido de un golpe resonó. Se había caído un plato al suelo, y un instante de ruido distrajo a todos. Los ojos del misterioso hombre se clavaron en ella. Patricia sintió que su aliento se detenía. La mirada de él era penetrante, como una tormenta lista para estallar. «¿Nos estás escuchando, mesera?», dijo, su voz grave resonando en sus labios. Era más una amenaza que una pregunta. Patricia se sintió atrapada, como un pequeño ratón ante un gato. Sin embargo, antes de que pudiera responder o escapar, la millonaria se giró hacia el hombre, sujetándole del brazo. «Deja que se quede», dijo con un tono que mezclaba autoridad y desafío. «Quizás ella puede ser útil». La propuesta las dejó a ambas paralizadas. Patricia sintió como su corazón latía con fuerza, el nudo en su garganta creció. ¿Ayudar? ¿En qué? ¿Y a qué costo? La ansiedad se elevaba mientras Patricia procesaba la revelación inesperada. Sabía que cada segundo contaba. Si aceptaba, se involucraría en algo mucho más grande y peligroso. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría con las verdades que había visto? ¿Cómo protegería a su familia de algo tan oscuro? «Te daré una última oportunidad», dijo la mujer, mientras sus ojos oscurecían de intensidad. Una última oportunidad de elegir, Patricia. El futuro se expandía frente a ella, una bifurcación aterradora. En ese instante, la decisión a tomar se sentía como una ejecutar sobre su alma. Así, mientras el aire se tornaba denso con la incertidumbre, Patricia esperó, sabiendo que la pregunta que encierra su respuesta cambiaría todo, pero aún había más por descubrir. ¿Qué secretos revelaría realmente esta sociedad secreta y lo que significaba para su vida y la de los que amaba? Mientras las luces de la cafetería parpadeaban a su alrededor, Patricia se dio cuenta de que el verdadero horror solo estaba a punto de comenzar. Patricia tragó saliva, su mente agitada en un mar de incertidumbre. La mirada desafiante de la millonaria se grabó en su memoria, y la pregunta latía intensa: ¿qué era lo que realmente se escondía detrás de ese oscuro sobre? La sensación de ser observada se apoderó de ella. Cada mirada en la especie de burbuja que se había creado parecía indicarle que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Una última oportunidad resonaba en su cabeza, retumbando como un eco lejano. Las luces del café titilaban, eclipsando su juicio. La vida que conocía, el ritmo cotidiano de su existencia, parecía desvanecerse mientras una extraña atracción hacia lo desconocido la impulsaba a dar un paso adelante. ¿De qué se trata? Finalmente se atrevió a preguntar, su voz un hilo tembloroso. La millonaria sonrió, pero el destello de su mirada apenas ocultaba una oscuridad subyacente que llenaba el aire de tensión. Se trata de un legado, Patricia. Algo que trasciende generaciones. El hombre al que la millonaria había llamado su asociado se mantuvo inmóvil, observando con un aire de desprecio. Patricia estaba a punto de soltar una broma nerviosa cuando, de repente, él rompió el silencio. «Eres joven». «A veces, la juventud es una bendición y una maldición», dijo, su voz grave resonando como un trueno bajo. «Te ofrecemos una oportunidad para contribuir. Pero las consecuencias son graves. ¿Te atreves a poner a prueba tu valentía?» El horror de su propuesta le quitó el aliento a Patricia. ¿Contribuir a qué? ¿A una sociedad secreta? ¿A este oscuro intercambio de secretos? Las dudas la acosaban, envenenando sus pensamientos. ¿Podía realmente confiar en ellos? Pero el recuerdo de su familia, de su madre enferma, le ardía en el interior, forzándola a pensar en una respuesta. Yo necesito tiempo», balbuceó, casi susurrando. Pero la millonaria no estaba dispuesta a dejarla escapar. «No hay tiempo. Pero puedes decidir. Puedes escucharnos o puedes alejarte».
Ambas decisiones tienen su precio. Pero, recuerda, a veces, la ignorancia es más peligrosa que el conocimiento. Los latidos de Patricia resonaban con fuerza en sus oídos, una presión abrumadora que la hacía dudar. Ante esta realidad implacable, un escalofrío le recorrió la espalda. La cámara del café parecía haberse cerrado, cada rincón se llenó de murmullo mientras los demás clientes, ajenos a la conversación, seguían su rutina. No sé de qué estás hablando, intentó disimular, aunque era obvio el desasosiego en su voz. Sin embargo, al ver la mirada de la millonaria, reconoció que era inútil tratar de escapar de esta trampa. Este sobre contiene información que cambiará tu vida. Si decides abrirlo, estarás abrazando lo que es oscuro y desconocido. Pero si te apartas, la voz de la mujer se detuvo. Ella llevó su mano derecha hacia el sobre, aún en la mesa, como si este fuese un tesoro a punto de ser revelado. Habrá personas que pagarán el precio de tu decisión. No solo tú. El mar de emociones dentro de Patricia se tornó tempestuoso. ¿Qué haría? Decidir significaba arrojarse a un abismo de incertidumbre. Pero no decidir era jugar con el destino. Entonces, en un instante, la decisión fue aplastante. Cerró los ojos, dejando que la adrenalina la inundara. Está bien, voy a escuchar. Muéstrame lo que hay. La millonaria sonrió, una sonrisa que prometía tanto como amenazaba. Eres más valiente de lo que aparentas. Pero recuerda, Patricia, la verdad puede ser un velo, y, a menudo, el velo es más fácil de quitar. Mientras se inclinaban sobre la mesa, Patricia no podía dejar de sentir que un abismo oscuro se abría ante ella, esperando con una promesa de revelaciones aterradoras. Cuando se movieron hacia el lado más oscuro de la cafetería, ella escuchó un susurro: no olvides, todo tiene un precio, y quizás sea uno demasiado alto para ti. Fue en ese momento que el sonido de un cristal rompiéndose resonó desde la barra, y todos los ojos se volvieron hacia el origen del estruendo. Patricia sintió que su corazón se detenía. Esa interrupción no podía ser una simple casualidad. ¿Quién más estaba escuchando? ¿Existían realmente ojos aún más oscuros acechando en las sombras? La realidad de su decisión estaba más cerca de lo que imaginaba, y el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos desenterraría Patricia al cruzar esa línea? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por aquellos que amaba, y a qué costo? La incertidumbre envolvía el ambiente como una niebla densa, mientras las palabras que había pronunciado seguían flotando en el aire, desafiantes e irreversibles. La luz tenue del café se convirtió en un mar de sombras que rodeaban a Patricia. El crujido de una silla al moverse rompió el silencio tenso. La mirada de la millonaria se enrojeció, mientras su asociado empezaba a avanzar lentamente hacia la barra, como un felino acechando a su presa. ¿Hay algo que debamos saber?, preguntó Patricia, la voz titilante, consciente de que los ojos del resto de los clientes se centraban en ellos. El rostro de la millonaria se iluminó con una sonrisa inquietante, revelando más de lo que las palabras podrían decir. La curiosidad, querida, puede ser tanto una bendición como una maldición. A medida que las palabras se deslizaban con suavidad pero firmeza, el ambiente se tornó aún más pesado. Patricia sintió que el aire le faltaba, y aunque mantenía sus ojos fijos en la mujer, su mente comenzaba a divagar. La barrera de la normalidad pareció derrumbarse cuando, de entre la multitud, surgió una figura que hizo que su corazón se acelerara. Era Lucas, un viejo amigo de la universidad, con quien se había desconectado en los últimos años. Patricia se preguntó si él había venido por casualidad o si había algo más en su presencia que lo vinculaba a ella. Esa noche. Patricia, llamó Lucas, con una mezcla de preocupación y sospecha brillando en su mirada. La millonaria lo observó como si fuera un insecto en un tarro, manca al encierro de su atención. ¿Estás bien? Te ves diferente. Pero no fue la preocupación la que disparó sus instintos, sino el especie de advertencia contenida en su voz. Algo oscuro comenzó a surgir en el rostro de la millonaria. Quizás deberías saber más sobre tu amiga, Lucas. A veces, las conexiones del pasado tienen más peso del que imaginamos. La tensión creció, convirtiendo el aire en un objeto pesado sobre el pecho de Patricia. Sin embargo, sus pensamientos regresaron al sobre, al desconocido legado al que había decidido dar un paso audaz.
Yo no tengo nada que ocultar, le dijo a Lucas, aunque su desasosiego no se podía disimular. Él frunció el ceño. ¿Qué has hecho, Patricia? Esto no es un juego. La conversación entre ellos se sintió como un hilo que se retorcía, atrapándola en su red mientras la millonaria sonreía, disfrutando del espectáculo. No es un juego, insistió ella, más para reconfortarse que para convencer a Lucas. Es una oportunidad. Así es, interrumpió la millonaria, acercándose un paso. Una oportunidad que no todos pueden ver. Te ofrezco la chance de conocer lo que se encuentra detrás del velo. Pero a veces, lo que crees que está oculto puede ser mucho más peligroso de lo que esperas. Patricia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que la millonaria hablaba, como si cada palabra llevase un peso inaguantable. Lucas la miró intensamente, su preocupación transformándose en un rayo de determinación. Patricia, si hay algo oscuro aquí, necesitas estar alerta. La gente no da regalos sin esperar algo a cambio. Ellos quieren que escuche, respondió ella, tratando de sonar segura, incluso mientras sus manos comenzaban a temblar. Quizás sea la respuesta a lo que necesito. La millonaria emitió una risa suave, una que le erizó la piel. O tal vez sea el principio de un camino que no puedas regresar a recorrer. Recuerda, Patricia, en este mundo, cada regalo tiene su hilo de sangre. El alarmante comentario resonó en su mente, y mientras el café a su alrededor continuaba con su ruido cotidiano, sintió que el pulso de la vida fuera de su burbuja seguía sin ella. El sonido del cristal rompiéndose, de alguna manera, pareció repetirse en su mente, como si fuera un presagio. Tienes que irte de aquí, Patricia, dijo Lucas, extendiendo la mano, pero la millonaria se interpuso, una muralla inquebrantable entre ellos. ¿Estás dispuesta a irte sin saber? Tal vez esta revelación es todo lo que necesitas para salvar a tu madre, si es que eso es lo que une tu decisión. Las palabras de la millonaria ardieron en sus pensamientos, y en un segundo, la decisión de abrir el sobre se torció en un camino oscuro, donde no solo su vida podía cambiar, sino también la de las personas que amaba. Patricia sabía que debía decidir. Había cruzado una línea, y el eco de sus elecciones comenzaba a resonar con fuerza. Dame el sobre, finalmente dijo, sintiendo que las sombras se cernían sobre ella con una fuerza imparable. Pero antes de que la millonaria pudiera reaccionar, una figura oscura apareció en la entrada del café, dejándola helada. Era un hombre de mirada intensa, cuyas intenciones eran claras como el agua helada. Esto se ha acabado, pronunció con un tono sorprendentemente autoritario. El aire se volvió un nudo apretado, y Patricia sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a tambalearse. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué significaba para ella? La urgencia del momento la atrapó, mientras la verdadera historia empezaba a desvelarse y así, en medio de un mar de secretos y sombras, se preguntó quién realmente controlaba su destino. La tensión se adensó en el café como un espeso manto de niebla. Patricia apenas podía moverse, atrapada entre el temor que le producía el desconocido y la insistente urgencia de desentrañar el misterio que había comenzado esa noche. El hombre de mirada intensa se plantó en el umbral, su figura contrastaba con la tenue luz que iluminaba el lugar, proyectando una sombra más grande que su propia silueta. La millonaria se giró lentamente, en su rostro había un atisbo de sorpresa, pero pronto se tornó en desdén. ¿Quién te crees para interrumpir mis asuntos? Le lanzó, el veneno en su voz era palpable. Patricia, por un instante, sintió un pequeño alivio al ver que aunque la mujer temía al extraño, no estaba dispuesta a ceder. El hombre dio un paso al frente, su presencia era intimidante. «¿Puedo ser tu peor pesadilla o tu mejor aliado?», dijo, su voz baja resonó como un eco en el ambiente, y algunos clientes comenzaron a mirar, curiosos pero nerviosos. «Pero primero, necesito que me digas qué sabes». Patricia tragó saliva, cada vez más cautiva de su propia curiosidad. «¿Qué sabes tú? ¿Quién eres?». Se sintió empoderada por un instante, como si esa brizna de audacia pudiera perforar la oscuridad que la rodeaba. «Soy alguien que conoce estos juegos mejor que tú, Patricia. Y puedo serte útil, pero solo si estás dispuesta a escuchar». La millonaria rió suavemente, como si el hombre fuese un niño que no comprendía la complejidad de su mundo. «¿Crees que puedes amenazarme con tus palabras vacías? Este es mi territorio.
Territorio o no, el hombre replicó, manteniendo la calma. Lo que hay en juego aquí involucra más de lo que puedes imaginar. No solo se trata de ti, también de tu madre. Esas cartas pueden ser un pasaporte hacia la red de secretos que han mantenido a tu familia en la penumbra. Patricia sintió que el chispazo de la creación de nuevas posibilidades se encendía en su interior. Cada palabra del desconocido destilaba un sabor a verdad que la había estado eludiendo. ¿Cómo sabes de mi madre? ¿Qué sabes tú realmente de todo esto? Cuestionó, el pulso acelerado. Sé lo suficiente como para darte cuenta de que has estado buscando respuestas en los lugares equivocados. La mujer que te ofrece un futuro también puede robarte el presente. Y créeme, jugar con el fuego puede quemarte, dijo él, señalando a la millonaria con un gesto casi simbólico. La tensión era palpable y el viento del destino parecía susurrar palabras en su oído. Moscas de plata aparecían por doquier, girando alrededor de la sombra de la millonaria. Todo pareció congelarse en un instante, justo antes de que Patricia se decidiera. «Dame el sobre», repitió, su voz ahora firme y decidida a pesar de las incertidumbres que ocultaba. «Si lo que dices es real, ponanlo a prueba. No tengo miedo de descubrir la verdad, por duro que sea enfrentarse a ella». La millonaria dejó escapar una risa helada, y en sus ojos se podía ver la chispa de una furia inminente. ¿Y si te digo que los tres estamos en la misma trampa? La verdad siempre llama a la puerta, Patricia, pero cuando abrimos, podemos invitarnos a un mundo donde la traición es solo el primer paso. Lo que hay en el sobre no es solo una oportunidad. Es un camino lleno de traiciones, secretos y deslealtades. Prepárate para lo que viene. ¿Estás realmente dispuesta a seguir adelante? Las palabras del oscuro extraño resonaron en su cabeza. Y mientras un sudor frío comenzaba a deslizarse por su espalda, Patricia supo que ya no había marcha atrás. El destino había tomado las riendas de su vida, y el eco de la verdad pronto se haría audible. El ruido del café se desvaneció, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y en ese instante se encontró a sí misma en pendiente. El siguiente movimiento definiría su vida, pero alguien más estaba observando. Desde una esquina, un rostro conocido se deslizó, ocultando su intención. Cuando una voz familiar susurró su nombre detrás de ella, Patricia sintió que el suelo se desgastaba, llevándose consigo la única línea de defensa que le quedaba. Patricia, no lo hagas, ¿es el momento de mirar atrás o seguir adelante en este laberinto de engaños? La voz resonó como un eco, un sonido que rompió la burbuja de tensión que había envuelto a Patricia. Reconoció aquel tono, era su amigo Alex. Con él había compartido risas y secretos, pero en ese instante, lo que más necesitaba era la claridad que él podría ofrecer. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin poder ocultar la mezcla de confusión y miedo. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que algo oscuro y peligroso se acercaba. «Vine a buscarte». «Me dijeron que estabas en problemas», respondió Alex, manteniéndose en una sombra, pero con sus ojos reflejando la luz de la preocupación. «Ese tipo no es de fiar, Patricia. No puedes confiar en las palabras de un extraño. Te está manipulando». «¿Y tú qué sabes? ¿Acaso no entiendes que esto me afecta a mí?» «A mi familia». Su voz se alzó, pero se dio cuenta de que no podía darse el lujo de descontrolarse. Había demasiado en juego. El hombre en el umbral sonrió, como un depredador que observa a su presa debatirse entre la luz y la oscuridad. «Dímelo, Alex. ¿Qué crees saber de mí? Este no es un juego ni una película de acción. Este es un asunto de vida o muerte». La tensión se enrarecía, y una nube de incertidumbre se cernía sobre el grupo. Patricia percibió que la sala se había quedado en un silencio sepulcral. Los otros cafés no podían más que escuchar la conversación sinuosa frente a ellos. Los rostros se giraron, y los murmullos comenzaban a nacer. «Mejor no deberías entrar en esto, Patricia», dijo Alex, dando un paso adelante. «Puedes estar buscando respuestas, pero esa búsqueda podría llevarte a un lugar del que no podrás salir. Tienes que alejarte de ella», apuntó con un gesto hacia la millonaria, cuya sonrisa solo se volvió más burlona. «Alex, tú no entiendes. No hay vuelta atrás. Cada paso que he dado me ha llevado a este punto.
Y si no lo hago, podría arrepentirme toda mi vida, respondió Patricia con una voz que estaba a punto de quiebre. ¿Y si ese arrepentimiento se convierte en tu peor miedo? Mira lo que ha hecho esta mujer a otros antes que tú. Alex se detuvo por un instante, jadeando como si las palabras fuesen una carga. No veo el valor en quemarte a ti misma por un camino repleto de espinas. Patricia respiró hondo, mientras el hombre a su lado la observaba con desprecio. La millonaria comenzó a reír de manera despectiva. ¡Oh, cuánto drama! Pero cariño, esto no es una obra de teatro. Este es el verdadero mundo, donde las decisiones se miden en sangre y traición. Alex se volvió hacia Patricia. Tienes que saber lo que estás invitando. ¿Esa verdad que buscas realmente te liberará? ¿O solo te encarcelará más? Las palabras de su amigo se introdujeron en su mente como punzones afilados. ¿Era la verdad un regalo o un veneno? ¿Acaso puedes hablarme sin adornos? Dime qué sabes realmente del sobre. ¿Cuál es el secreto que lo envuelve?, exigió Patricia, llevando su mirada hacia el individuo que tenía la respuesta que tanto anhelaba. Silencio. Todo se sumergió en una quietud abrumadora. El mundo exterior parecía desvanecerse, y el sabor amargo de la incertidumbre se apoderó de ella. Finalmente, el hombre sonrió, sus labios curvándose de una manera inquietante. Muy bien, Patricia. Si esto es lo que quieres, te haré un trato. Pero, ¿estás lista para escuchar lo que se oculta detrás de la verdad y el engaño? Recuerda, una vez que abras la caja de Pandora, no habrá vuelta atrás. Patricia sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Las preguntas necesitaban respuesta, pero a un precio incierto. ¿Sería él sobre la salida a su tormento o un puente hacia un abismo? Pero antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió de un golpe, haciendo girar cabezas. Una figura corpulenta cruzó el umbral con paso firme, y un pálido giro de su cuello reveló una mirada despiadada. «Los encontré», gritó la nueva llegada, volteando la situación una vez más. El caos estaba a punto de desatarse. ¿Qué significaba esto para Patricia y su búsqueda de la verdad? Era el instante de enfrentarse a todo lo que había estado ¿temiendo? Patricia sintió que el estómago se le encogía ante la llegada del desconocido. La sala estalló en un murmullo inquieto, se podían distinguir susurros de inquietud entre las mesas cercanas. «¿Quién eres tú?», preguntó Alex, frunciendo el ceño, preparándose para cualquier eventualidad. La tensión en el aire se tornaba pesada, casi palpable. El hombre corpulento sonrió con desdén. «Soy quien se asegura de que los asuntos de la señora Fujiwara se mantengan en orden». «Y tú», dijo apuntando a Patricia, «no deberías estar aquí». Patricia sintió que el miedo la atravesaba. Todo lo que había estado buscando, toda la verdad que había anhelado, la había llevado a un punto sin retorno. Podía ver en los ojos de Alex que él también estaba asustado, la forma en la que sus manos se cerraban en puños. Quiso aferrarse a él, buscar un refugio en su lealtad, pero el peso de la situación la mantenía atada a su lugar. «¿Qué quieres de mí?», demandó, intentando mantener su voz firme. La presencia del hombre era aterradora, y por un instante se sintió como una marioneta en manos de titiriteros crueles. «Lo que quiero es proteger los secretos de mi jefa». «Y tú, querida, has comenzado a hacer preguntas que no deberían ser formuladas», respondió él con un tono burlón, dejando caer sus palabras como si fueran balas en un campo de batalla. «Las respuestas que buscas pueden llevarte a un lugar donde las sombras son más que meras ilusiones». Patricia podía sentir el sudor en su frente. Su corazón latía como un tambor mientras las miradas curiosas de los demás se aferraban a ellos. Estaba en una encrucijada. Podía intentar salir de aquel café, volver a lo que había sido su vida normal, o enfrentarse al desafío que se le presentaba. «Es demasiado tarde para tomar decisiones fáciles», comentó la millonaria, ahora más cerca de ella. Su cabello negro azabache parecía brillar incluso bajo las luces tenues del lugar, y la intensidad de su mirada era como un fuego helado. «Cada elección tiene su precio, Patricia. ¿Puedes costearlo?» «¿Qué sabes de mi familia?», preguntó Patricia, con la voz casi suplicante. La conexión que había establecido con su madre había sido rota por aquellos secretos, y ahora su búsqueda de verdad la hundía en un mar de dudas.
Lo suficiente como para saber que deberías dejar de lado tu curiosidad por un momento. Este mundo es más gris de lo que imaginas. Las verdades pueden destrozar familias enteras, dijo la millonaria, ahora más amenazante que nunca. ¿Y qué tienes tú que ver en mí?, y gritó Patricia, sintiendo que la necesidad de pelear por su vida la consumía. Todo, querida. Porque los secretos de tu familia son los mismos que amenazan a la mía. Y la única forma de protegernos es manteniéndonos en la oscuridad, respondió la millonaria, dándole una sonrisa que no llegaba a sus ojos, donde brillaba una frialdad aterradora. La situación palpitaría en un instante, como un globo lleno de aire a punto de estallar. Patricia sintió que el tiempo se detenía, y la incertidumbre le devoraba el interior. Pero en el fondo, una chispa de determinación prendió en su pecho. Tenía que saber más, sin importar las consecuencias. Ya no tengo miedo de la oscuridad, desafió Patricia, respingando ante el desafío. Si tengo que confrontarla, lo haré a medida que sus palabras resonaban en el aire. Un silencio tenso se apoderó del lugar. La mirada del hombre corpulento cambió, y Patricia pudo ver una chispa de sorpresa en su rostro. Justo en ese instante, un estruendo en la calle resonó como un trueno, y todas las cabezas se giraron hacia la ventana. En el exterior, una multitud se había congregado en el centro de la calle, desatando gritos y caos. «¡La policía! ¡Están aquí!». Los ojos de la millonaria se iluminaron de un pánico repentino. La verdadera batalla estaba a punto de desatarse. Patricia se dio cuenta de que, sin querer, había encendido una mecha peligrosa y, al mismo tiempo, la puerta que podría llevarla hacia la verdad. Todo estaba por decidirse. ¿Sería este el momento de escapar a su antigua vida o quedarse y combatir sus demonios? ¿Podría la verdad realmente salvarla o, por el contrario, sería la última llave que abriría la puerta a su propia perdición? La historia apenas comenzaba. Patricia sintió que el aire se espesaba. Las voces fuera del café se multiplicaron, el sonido de sirenas rompía el caos en el exterior. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia la ventana, reflejando el mismo horror y confusión. Pero, en ese momento, la mirada de Patricia estaba fija en la figura de la millonaria. El sudor resbalaba por su frente, pero no iba a retroceder. «Lo lamento, querida, pero no hay salida de esto», dijo la millonaria, su tono convirtiéndose en hielo. Su voz, aunque suave, era profunda y aterradora. Sin pensar, Patricia se volvió hacia Alex. «Tenemos que salir de aquí», le susurró, su corazón latiendo con fuerza. La incertidumbre se había transformado en una urgencia vertiginosa. Él asintió, sus ojos chispeantes de decisión. La multitud afuera parecía un giro en la trama, una oportunidad inesperada. «¿A dónde piensas ir?», preguntó el hombre corpulento, su brazo cruzado como un bloqueo. «¿Crees que puedes escapar de esto?». Patricia se sintió atrapada, pero no podía darse el lujo de temerle. Había demasiado en juego. Sintió que la mirada de la millonaria seguía cada uno de sus movimientos, y en lo profundo de su ser, sabía que había algo que no comprendía del todo. «Vamos», gritó Alex, tirando de su brazo. El caos de la calle se extendía como una fiebre, y antes que pudieran hacer cualquier movimiento, la puerta del café se abrió de golpe. Un grupo de policías entró, sus rostros decididos y listos para actuar. Las armas estaban desenfundadas, y el peligro se palpaba con cada paso que daban. El hombre corpulento se puso tenso, mirando a su alrededor, mientras la millonaria miraba estoicamente a la agente al frente. «No tenemos nada que ver aquí», dijo ella, con una calma inquietante. Pero la agente, de pie firme, no parecía impresionada. «Usted, señora Fujiwara, es requerida para declarar sobre varios asuntos de su empresa», dijo la oficial, y el murmullo entre la multitud se intensificó. Patricia supo que esa era su oportunidad. «Vamos, ahora», insistió, y ambos se dirigieron hacia la puerta, pero el hombre corpulento se interpuso. Sin embargo, inesperadamente, la millonaria levantó la mano y le hizo una señal para que se detuviera. «Déjalos pasar», ordenó con un tono que resonó como un trueno ahogado. Tenía una presencia dominante, y por un momento, Patricia se sintió atrapada en su mirada. Pero el deseo de libertad y verdad la empujó hacia adelante. «Vamos, Patricia», la instó Alex, y en un instante de desesperación,
Grabó la imagen de la millonaria en su mente. No podía dejar que esta mujer diésemos cuenta de sus pasos. Sin mirar atrás, Patricia dio un salto hacia la puerta. El aire frío del exterior la golpeó en la cara. La muchedumbre se agrupaba, clamando, y las luces de los coches de policía iluminaban el caos. Los gritos eran claros, algo grande estaba pasando y ella era parte de ello. «Están buscando a la señora Fujiwara, tenemos que irnos». Patricia le gritó a Alex mientras se adentraban en la multitud. Pero sus pasos se sintieron pesados. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado, en los secretos que se entrelazaban con su vida. ¿Era esto lo que había querido? Las respuestas que buscaba podían empujarla a la pena. Repentinamente, sintió una sacudida en su brazo. Era Alex, mirándola con una intensidad incomparable. «¿Qué vamos a hacer ahora?» «Primero, ocultémonos», respondió Patricia, su mente corriendo a 1000 por hora. Si la policía había llegado, debía haber alguien más que estaba al tanto de los secretos de la millonaria. Mientras buscaban un lugar seguro, la escena continuaba deteriorándose. La voz de la oficial resonaba en el aire. «Deténganse. Tenemos órdenes de arrestar a todos involucrados». Patricia sintió un escalofrío. La oscuridad y el peligro se acercaban. Tenía que actuar. «Necesitamos la verdad, Alex, pero ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para obtenerla?» Una pregunta quedó suspendida en el aire, seguida de un silencio que resonó más fuerte que cualquier grito. Una sirena retumbó a lo lejos y, en ese instante, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era su madre. Patricia sintió que el mundo se le caía encima. ¿Qué estaba haciendo aquí? La verdad, quizás, se encontraba más cerca de lo que había imaginado. Todo lo que estaba descubriendo podría valer más que su propia vida atrapada entre el pasado y la presente. Patricia supo que cualquier decisión que tomara a continuación cambiaría todo. Pero ese sería el precio de conocer la verdad. ¿Estaría dispuesta a asumirlo? La historia estaba lejos de acabar y nuevos secretos esperaban ser desvelados. Patricia sintió que el aire se le quedaba atrapado en la garganta al ver a su madre entre la multitud. No podía ser. ¿Por qué estaba aquí? La imagen de la mujer que había amado y temido a partes iguales se asociaba a recuerdos de dulzura y sacrificio. Pero hoy la realidad era mucho más dura. La confusión y el miedo se arremolinaban en su mente. «Mamá», logró gritar, pero la voz se le desgarró en el intento. La multitud, desbordada de emociones y confusión, se agitaba, como un océano de cuerpos en pánico. «Patricia, ven», su madre gritó, abriendo una brecha en la masa del público. La mirada de angustia en sus ojos era un eco del temor en su corazón. Algo no estaba bien. La advertencia en la voz de su madre hizo que el pecho de Patricia se apretara. «¿Qué haces aquí?», preguntó mientras se acercaba, empujando cuerpos sin saber si lo que había afuera del café era más peligroso que lo que le aguardaba en su interior. Alex la seguía de cerca, sus ojos escaneando la escena en busca de una amenaza. No tenía idea de que esto iba a suceder. Su madre balbuceó, su expresión desgastada. «Debemos irnos». «Es peligroso, querida». «Espera, necesito saber». Patricia sintió que su voz se perdía en los gritos y sirenas, más interesada en la repentina presencia de su madre que en escapar. «¿Conoces a la señora Fujiwara? ¿Qué tiene que ver con nosotros?» La expresión de su madre cambió, como si un velo se hubiera descorrido, revelando un miedo que había guardado celosamente. «No podemos hablar aquí». «Aún no es seguro», dijo, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. «No hay tiempo», la interrumpió Alex, tirando de un brazo de Patricia. «Tenemos que movernos. La policía no se detendrá». Patricia sintió el nudo en su estómago. ¿Qué sabía su madre? Quería saberlo todo, pero la urgencia apremiaba. «Vamos a un lugar seguro», le dijo a su madre, y sin pensarlo más, se dejaron llevar por la corriente de la multitud. Sin embargo, no llegaron lejos. Una figura alta apareció ante ellos, sus ojos fijos en la madre de Patricia. Era el hombre corpulento, emergiendo de la sombra como un depredador acechante. «¿Y quién es ella?», preguntó en un tono sombrío que heló la sangre de Patricia.
¿Qué quieres?, gritó su madre, intentando mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Solo tengo algunas preguntas, dijo él, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse mientras Patricia sentía un cosquilleo de terror, como si ellos fueran los únicos en el mundo. «Vete, déjanos en paz». Patricia se interpuso entre su madre y el hombre, pero fue un gesto inútil. La angustia la envolvía, todo parecía una trampa que colapsaba sobre sus hombros. «Te llevas más de lo que crees, Patricia. No puedes escapar del pasado», susurró, su voz era como un susurro infame perdido entre el estruendo del mundo. Patricia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué había hecho su madre que los tenía atrapados en este juego peligroso? «Detente», gritó Alex, colocando su cuerpo entre la figura amenazante y las mujeres. «No tienes por qué hacer esto». En ese momento, un estruendo resonó. Un disparo. El pánico se desató en la multitud, convirtiendo lo que ya era un caos en un verdadero infierno. Gritos, sirenas, y el choque de cuerpos se multiplicaban por doquier. En medio del relajo, la figura del hombre trastabilló. Patricia se dio cuenta de lo que había pasado, alguien lo había atacado. «Chicos, rápido», gritó su madre, haciendo que Patricia y Alex se lanzaran hacia un callejón cercano. El eco de los disparos se desvanecía detrás de ellos, pero la tensión se mantenía palpable. Patricia no podía dejar de pensar en lo que había dicho el hombre. «¿De qué hablaba?», preguntó, su voz temblando. Desearía poder encontrar un refugio de respuestas en la mirada de su madre, pero solo encontró un mar de preocupación mientras se refugiaban en la penumbra. El silencio caía pesado sobre ellos, cada uno respecto a sus pensamientos, como si todo estuviese a punto de estallar. De nuevo. Patricia sabía que el verdadero peligro no había hecho más que comenzar. ¿Qué hay de verdad en lo que dijo?, cuestionó al ver el miedo en los ojos de su madre. Pero antes de que pudiera recibir respuesta, la voz distante de sirenas se acercaba otra vez. Las revelaciones chocantes estaban a punto de salir a la luz y Patricia tendría que decidir si su búsqueda de la verdad valía la pena porque lo que estaba por descubrir podría cambiar sus vidas para siempre. «¿Qué secretos estás guardando, mamá?», preguntó Patricia, mientras la tensión en el aire se intensificaba. La historia no haría más que complicarse. El caos en la calle comenzaba a ceder, los gritos se disipaban lentamente y el eco de las sirenas se sentía cada vez más lejano. Pero para Patricia, el peligro seguía pulsando en su pecho, como un tambor huellando su camino. Estaba rodeada de incertidumbre, entre su madre y Alex, su brújula en esta tormenta de secretos. «¿Qué secretos estás guardando, mamá?». La pregunta brotó de sus labios, aunque cada palabra parecía rasgar el aire, desgarrando la manta de silencio que las envolvía. La mirada de su madre se endureció, un nervio reflejando una verdad que ella había eludido durante demasiado tiempo. «Patricia, no es el momento», dijo su madre, su voz temblorosa. Pero la urgencia derribó cualquier intento de evasión. Era ahora o nunca. «Lo necesitamos». «Por favor, confía en mí», insistió Patricia, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Lo que sucedió en el café, lo que dijo ese hombre, ¿qué significa?». «Estás en peligro y yo tengo que entender por qué». La madre de Patricia parpadeó, como si luchara contra un torrente de recuerdos, hasta que finalmente la decisión de abrirse se posó sobre ella. «Todo lo que he hecho fue para protegerte. La familia Fujiwara no es lo que parece. Su legado se ha entrelazado con el nuestro de maneras que nunca imaginamos». «¿Qué legado?». Una rabia contenida afloró en la voz de Patricia, mientras la verdad emergía en su interior. Estaba involucrada en algo que creí que podía manejar. Pero no puedo permitir que te arrastre. Esa mujer es peligrosa. Puede parecer un sueño, pero su camino está cubierto de sombras. Patricia sintió un escalofrío recorrerla. La urgencia en la voz de su madre le dio un giro al estómago. «¿Qué te hicieron? ¿Qué te ofrecieron?». Antes de que su madre pudiera responder, Alex puso una mano en su hombro. «Escuchen, debemos movernos. La policía no se detendrá aquí. Debemos encontrarnos en un lugar seguro y hablar». La mirada de la madre de Patricia se iluminó con la comprensión, sabía que Alex tenía razón.
Hay un lugar donde podemos hablar con seguridad. Pero debemos hacerlo rápido y así, se lanzaron hacia la oscuridad de las calles, cada paso resonando con el peso de decisiones no tomadas y verdades ocultas. Mientras se alejaban, Patricia sentía que un universo de traiciones y secretos se desnudaba ante ella, y lo que importaba no era solo sobrevivir a las sombras, sino descubrir su conexión con ellas. Al llegar a un pequeño apartamento que pertenecía a una vieja amiga de su madre, Patricia sintió una mezcla de alivio y tensión. «Ahora puedes decirnos todo», dijo, mirando a su madre directamente a los ojos. Ella respiró hondo, su mirada viajando al pasado. «La señora Fujiwara me pidió que ayudara a ocultar ciertos secretos de su familia. Tenía mis razones, la oportunidad de un futuro mejor, pero sus palabras se atoraban en su garganta». «¿Pero?» Patricia empujó, desbordante de ansiedad mientras el rompecabezas empezaba a unirse en su mente. Pero esos secretos vienen con un precio que estaba dispuesta a pagar. Ahora están en peligro, y tú estás involucrada en esto sin quererlo. Lo que descubriste es solo la superficie. Lo que hay detrás puede cambiar todo, no solo para nosotros, sino para muchas personas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Patricia, la frustración y el dolor trayendo a la superficie viejas heridas. ¿Por qué no quería que te involucraras? Hay fuerzas que no entiendes, fuerzas que ya han comenzado a actuar. Los ojos de su madre brillaron con lágrimas no derramadas, el dilema de proteger a su hija le pesaba en el alma. ¿Sabe esto?, interrumpió Alex, su voz firme. Si los Fujiwara son de verdad lo que dicen ser y ya tienen un pie en la oscuridad, no puedes quedarte de brazos cruzados. Aquí tienes el poder de ponerles fin. El sobre que hay allí, Patricia sintió un escalofrío a sus espaldas, no iba a dejar que el miedo la dominara. Tenía que soportar la carga. Solo miro lo que hay en el sobre. Quiero saber de verdad. Al abrir el sobre, un documento apareció, junto con fotografías. Desgastadas. Sus manos temblaban mientras leía, cada palabra revelando un oscuro entramado. Se supone que es un registro de actividades ilegales, conexiones con un cartel. El horror se apoderó de ella, mientras sus ojos viajaban por el papel. No puedo creer que esto sea real, su madre pareció perder toda su fuerza, ¿lo ves? Ya te has metido en cosas más grandes de lo que imaginabas. Querida, tienes que salir de aquí. Eres un objetivo ahora. Y lo peor, no solo te acechan a ti, sino también a todos los que amas. Patricia, con los ojos llenos de determinación, se dio cuenta de que el camino hacia adelante era oscuro, pero ella era más fuerte. No voy a escapar. Voy a enfrentar esto. Es hora de liberar a nuestra familia de estas cadenas clandestinas. Alex asintió en respaldo. No estás sola, Patricia. Ahora más que nunca, manejar esto juntas es la única forma de sobrevivir y así, juntas, Patricia y su madre se enfrentarían a la oscuridad que habían estado evadiendo. En este nuevo capítulo, el legado de los Fujiwara no sería él solo lo que se descubriría. Se trataría de un viaje hacia la libertad, donde cada verdad no solo pondría su vida en peligro, sino que, al mismo tiempo, las liberaría de los fantasmas que siempre habían acechado su hogar. Se prepararon, uniendo la fuerza necesaria para pelear contra aquellos que creían que se saldrían con la suya. No sabían a dónde les llevaría el camino, pero el coraje que habían despertado encendió la jodida llama de la revolución que encaminaría sus luchas hacia un desenlace inesperado y de esa forma, Patricia salió al mundo, con el corazón latiendo fuerte, lista para luchar. No, no era un adiós, era apenas un preludio. Las páginas de su historia apenas estaban comenzando a escribir lo que realmente significaba. Pero necesitaba del apoyo de quienes ahora se estaban uniendo con ella. Llegó el momento de cerrar con un fuerte llamado a la acción. No olvides suscribirte inmediatamente para que no te pierdas qué pasará después. Dale like ahora y ayuda al algoritmo a que podamos seguir trayendo más historias potentes. Y llena la sección de comentarios con tus reacciones, necesito saber lo que piensas de esta increíble revelación. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten final de esta extraordinaria historia. Es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.